Amén, gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana. Amén. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Estamos bien en la presencia del Señor? Amén. Estamos muy bien, estamos agradecidos con el Señor porque Él nos permite a nosotros estar aquí, nos permite estar en este lugar y yo estoy completamente agradecido. Soy un hombre bendecido porque cuento con la gracia de Dios y también cuento con la presencia de ustedes aquí para juntos nosotros darnos amor, darnos cariño, darnos el apoyo que nosotros necesitamos como un solo cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Como decía el pastor, nosotros estamos hablando de los atributos de Dios, atributos que son comunicables de Dios. Y la justicia de Dios es un atributo comunicable, y yo digo a veces, en parte, esa justicia de Dios es comunicable, porque en Cristo nosotros somos justos, pero no para ser justos y tratar con la justicia a la manera como Dios trata con la justicia, Dios que es un Dios justo. Una de las mejores muestras de la justicia de Dios es mi persona, yo, el que yo estoy aquí, parado ante ustedes, o sentado más bien ante ustedes en este momento. Es la mejor muestra de la justicia de Dios y es la base que yo puedo decir que es la mejor muestra, porque Dios, que es un Dios justo, recto, santo, nos muestra su amor y su misericordia a través de su Hijo Jesús. Pero Dios, que es un Dios santo, un Dios justo, nosotros que somos pecadores, no podemos con nuestro pecado tocar, ni siquiera acercarnos a la justicia de Dios o a la santidad de Dios. Pero Él sabía que por mi pecado yo no me puedo acercar a Él, porque es un Dios santo, un Dios recto, un Dios justo. Entonces Él me hizo entender, y ahí es que viene la parte donde yo digo, yo soy la mejor muestra. Porque Dios no hace nada sin que se lo revele a sus hijos y a la gente que ama. Y como yo, por mi pecado, ya estaba en condenación por mi pecado, la justicia de Dios es que yo fuera condenado. Pero Él, en su justicia y en su amor, no va a hacer nada sin revelarme. Y Él entonces me hizo entender que yo, por mi pecado, ya estaba condenado. Y como la paga del pecado es la muerte, Él en su justicia y en su amor se acerca a mí y a través del Espíritu Santo me da convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que yo esté consciente que mi pecado ya me condenó. No que Él me condenó, sino que mi pecado me condenó. Entonces el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio, para que yo me arrepienta y tenga la oportunidad de aprovechar esa misericordia, esa bondad de Dios, ese amor de Dios, esa justicia de Dios, que cargó en Jesús todo el pecado mío, todo mi pecado que me llevaba a la condenación, lo cargó en su Hijo Jesús, para que yo entonces disfrute de su amor y de su misericordia. Por eso que digo que soy la mejor muestra de la justicia de Dios, porque estando yo para ser condenado por mi pecado, Él me revela que soy pecador y que ya estaba para ser condenado, pero Él envió a Jesús para salvarme del pecado. Amén, aleluya. Y eso lo hizo no solamente conmigo, lo hizo contigo, con ustedes. Y por todos aquellos hermanos y amigos también que nos ven a través de nuestra transmisión hoy en vivo y a través de nuestros diferentes canales y medios sociales para nosotros transmitir y llevar el mensaje de la palabra de Dios. De manera que hoy vamos a hablar del Dios de justicia. Es hablar de la justicia de Dios, hablar de su justicia. Pero hoy quiero enfocarlo como el Dios de justicia, para que no solamente veamos a Dios como el Dios que va a juzgar, el Dios que ha dicho que hay que son salvos y hay que ya son condenados, para que no pensemos en Dios como aquel que es injusto y que va a condenar a algunos y que va a salvar a otros. No, en la justicia de Dios todos somos condenados.
por nuestro pecado. Y porque Dios es un Dios justo, es un Dios recto, un Dios santo. Por nuestro pecado ya somos condenados todos. No hay privilegio, todos somos condenados. Ahora, Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz de Calvario. Cuando su Hijo estaba allí en la cruz cargando tu pecado y mi pecado, Dios cargó en Él todo el peso de la ley, todo el pecado, porque tú tenías que pagar por tu pecado. Entonces Jesús dijo, no, yo voy a pagar por ellos. Dios cargó en Él el peso de tu pecado y por eso entonces nosotros somos liberados de ese pecado, libre del pecado. Somos esclavos libertos. Esclavo porque seguimos siendo esclavos ahora de Cristo, no del pecado. Esclavo de Cristo, pero liberto del pecado. O liberado del pecado, que algunos lo entienden mejor así. No entendía mucho ese término de liberto, ¿verdad? Un liberto es una persona que era esclavo y que ya es libre, es un liberto. Bien, entonces voy a hablar de la justicia de Dios, o ese Dios de justicia. Amén. Yo quiero que demos gracias a Dios antes de comenzar con la introducción y el desarrollo, y quiero que mantengan sus Biblias ahí o los apuntes, porque vamos a ver varios textos que nos muestran a nosotros la justicia de Dios y que nos muestran a nosotros el pecado nuestro y que nosotros debíamos estar condenados, debemos ser condenados por nuestro pecado. Pero es un Dios de amor y un Dios de bondad, que aun cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de la santidad de Dios, hablamos de esa justicia de Dios que es perfecta y recta. Oremos. Eterno Dios y Padre, gracias. Gracias porque tú eres nuestro Padre que nos ama, nuestro Padre que nos ama tanto que nos corrige. Un Padre que nos ama tanto que nos disciplina. Un Padre que nos ama tanto que no solamente nos da advertencia, sino que también permite que nosotros pasemos por pruebas y tribulaciones como fruto de que quiere lo mejor para nosotros. Señor, gracias por tu justicia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Y gracias porque tú eres un Dios que está con nosotros, te acerca a nosotros. No eres un Dios que está distante, eres un Dios que está aquí con nosotros, camina con nosotros y está con nosotros en todos los procesos. Te pido, Señor, que permita que nuestros corazones hoy sean corazones, un terreno fértil, para que tu palabra, que es buena semilla, pueda dar fruto en cada corazón al 100%. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, una sus dos manos y denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Dios de justicia. Vamos a hablar de la justicia de Dios. Y hablando de la justicia de Dios, es uno de los atributos más notables. La justicia de Dios. Uno de los atributos que nosotros podemos notar más y percibir más y disfrutar más es la justicia de Dios. Porque aun cuando Dios muestra su amor para con nosotros, siendo nosotros pecadores, envió a Cristo por nosotros, está mostrando aún su justicia. Porque tuvo que mandar a Cristo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Si no, la justicia de Dios era la condenación. Entonces, uno de los atributos más notables de Dios es la justicia de Dios, pero uno de los que menos se habla, de lo que más se evitan, es la justicia de Dios. Porque regularmente nosotros como seres humanos tenemos temor de hablar mucho de la justicia de Dios porque tenemos que caer en la ira de Dios, en la paga de nuestro pecado. No podemos separar la justicia o la rectitud de Dios. Entonces aquí estoy mostrando la justicia de Dios como la rectitud. Hablar de la justicia de Dios, vamos a verlo en la Biblia, es hablar también de la rectitud de Dios, que Dios es un Dios recto. Ok, entonces hablar de la justicia de Dios, la rectitud de Dios, es hablar también de la santidad de Dios. Es aquí porque creo que muchas veces se evita el tema de hablar del Dios de justicia, porque hay que hablar necesariamente de la santidad de Dios. Y hay que hablar también, hablando de la santidad, hay que hablar también, por supuesto, de su bondad, que hablamos la semana pasada, y la semana antepasada, que el pastor estuvo hablando del amor de Dios. No podemos desligar la justicia de Dios, de la santidad de Dios, pero tampoco de la bondad de Dios,
ni del amor de Dios. En el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, muestran la justicia de Dios como un Dios recto, que no tiene sombra de variación, que no es cambiante, que hoy esto no está bien delante de Dios y mañana puede que se vea muy bien. No, no, no. Dios es un Dios que no cambia. Amén. Su santidad Dios no la va a negociar, como tampoco va a negociar su gloria. Todos hemos recibido la gloria de Dios a través de Cristo Jesús, pero no es lo mismo recibir la gloria de Dios que Dios compartir su gloria, o sea, su pleitesía. A Dios se le debe dar gloria, pleitesía, alabanza y adoración. Eso Dios no lo comparte. Él no quiere que tú y yo recibamos gloria, pleitesía, alabanza, adoración. Eso solamente a Dios. Salmo 115 dice, no a nosotros, sino a ti, a tu nombre damos gloria y honor. No a nosotros, porque eso le pertenece a Dios. Amén. Pero Dios comparte su gloria. ¿Qué gloria comparte Dios? La gloria que nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo. La gloria de nosotros alcanzar el reino de los cielos a través de su Hijo amado Jesús. La gloria de la salvación, la gloria de su santidad, la gloria de su amor, de su bondad, de sus atributos. Esa gloria Dios la comparte con nosotros. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Me siguen, amados? ¿Me siguen? Amén, amén. Entonces quiero hablar un poquito de Abraham y la justicia de Dios, o la rectitud de Dios. Vamos a ver en Génesis capítulo 18, versos 16 al 33. Yo sé que vamos a ver hoy muchos textos bíblicos, porque esto está bien fundamentado en las escrituras y no quiero perder ningún detalle. Dice así la palabra del Señor. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, escucharé yo a Abraham, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Escuchen aquí un paréntesis, porque dije algo ahorita, que yo soy la mejor muestra de la justicia de Dios. Porque Dios, siendo yo pecador, y Dios sabía que el fruto de mi pecado es la condenación, Él no me dejó así. Él me hizo entender que yo iba a ser condenado por mi pecado. Entonces esa es la justicia de Dios. Dios actúa con justicia, no va a agarrarme de sorpresa al pecador. Por eso que nosotros tenemos que anunciarle el evangelio de Jesucristo, para que sepan que su pecado lo lleva a la condenación, pero que en Cristo hay salvación. Entonces Dios no me dejó morir condenado, en condenación, en el pecado. Él me mandó un mensajero y su Espíritu Santo me convenció de pecado, justicia y de juicio, para que yo no tenga excusa, porque es un Dios justo. Eso hizo con Sodoma y Gomorra. Dice Dios aquí, ¿encubriré yo a Abraham, mi siervo, lo que voy a hacer? No. Ya el pecado de Sodoma y Gomorra había llegado al límite. Había llegado el límite, y Dios estaba viendo cómo estaba la tierra de Sodoma y Gomorra, y que ya no había otra cosa más que la condenación, y que allí había uno que era un siervo de él. Vamos a seguir más adelante. Ahí era solamente para que entendiéramos lo que había dicho ahorita. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Porque ya Dios le había dicho que iba a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham, intercediendo, va delante de Dios en intercesión. La primera intercesión que encontramos como intercesión, porque Adán hablaba con Jehová Dios, había una relación, una comunión. Pero la primera intercesión que encontramos
en la Biblia como intercesión, orando por otro, poniéndose en la brecha por otro. Esta es la oración. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirá también al justo con el impío? Porque Abraham sabía que ahí había gente que estaban caminando conforme a la voluntad de Dios. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirá también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, le dice Abraham. Oiga, lejos de ti, Jehová, hacer eso, porque yo he hablado que tú eres un Dios de justicia. Tú no puedes hacer eso. Que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Entiendes lo que Abraham le está diciendo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Un paréntesis hago aquí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la humanidad no ha sido consumida por Dios? No ha sido destruida ya por Dios. Por amor a la iglesia. Porque la iglesia es la columna moral que existe ahora en esta sociedad. Si la iglesia se corrompe, pues Dios ya no tiene otra cosa más que buscar que la destrucción repentina para toda la raza humana y toda la tierra. ¿Sabe por qué Dios no ha destruido la tierra? Porque está la iglesia aquí. La iglesia está en la tierra y la iglesia está clamando noche y día. Y por el clamor de la iglesia, la tierra no ha sido consumida. Por la iglesia, porque la iglesia somos la columna moral y debemos mantener la columna moral de espiritualidad y de moral social y de moral también en cuanto a lo personal, en cuanto a lo social, en cuanto a lo sexual, en cuanto a lo económico, en cuanto a la integridad. La iglesia no puede perder su identidad espiritual. ¿Cuánto bendicen al Señor? 27 dice: y Abraham suplicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizá y hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, y hablare solamente una cosa. Quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Miren aquí cómo Abraham comienza a suplicar a Dios por todo aquel pueblo. Pero Abraham especialmente estaba suplicando por lo que él entendía que habían allí que eran justos, por Lot y la descendencia. Esto nos lleva a nosotros la gran idea de que nosotros debemos orar e interceder por la iglesia. Y más en este tiempo debemos nosotros orar e interceder por la iglesia, porque Dios es un Dios de justicia y no va a hacer nada sin que se lo muestre a la iglesia. Y nosotros para este tiempo ya tenemos la profecía más segura, las escrituras, donde ya no estamos inventando profecía o no estamos inventando algo nuevo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer ya está aquí en las escrituras, para que nosotros no nos confundamos y no nos dejemos llevar por todo el que comienza a decir y hablar de parte de Dios. Entendemos y amamos a nuestros hermanos, pero la profecía más segura es la escritura, y todo el que venga a hablarnos a nosotros debe hablarnos conforme a las escrituras para que pueda tener evidencia.
Dios nos ha mandado a nosotros a orar e interceder, especialmente este tiempo, por la iglesia. Abraham estaba orando por los justos que él entendía que estaban en aquel lugar. Él entendía cuáles eran los justos en aquel lugar. Y aunque Sodoma y Gomorra ya estaba para ser destruida, porque Dios se los reveló a Abraham lo que iba a hacer. Recuerden que en este momento Dios hablaba así por revelación, porque no tenían la escritura. Ahora Dios habla a través de su Hijo y nos habla a través de su palabra. Amén, porque ya tenemos la escritura. Pero en este momento Dios le revela a Abraham lo que iba a hacer. Una tierra que estaba perdida. Y la primera cosa que tenía esta tierra, que había subido ese pecado a la presencia de Dios, es la vida inicua como ellos estaban viviendo. Y Lot estaba sufriendo eso. El atributo de Dios, de la justicia de Dios, es la base de la súplica de Abraham. Como Abraham sabía que Dios es un Dios justo y que no va a hacer nada sin revelársela a su siervo, entonces Dios permite que Abraham suplique por medio de esa justicia de Dios. Yo no sé si me explico. O sea, Dios permite que Abraham vaya a, ¿cómo se le diría esto? Como apelar a la justicia de Dios, aleluya, a favor de Sodoma y Gomorra. Es como nosotros debemos hoy, sabemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora nosotros debemos orar por la iglesia, porque la iglesia está en un mundo corrompido, igual como Sodoma y Gomorra. Y nosotros estamos viviendo en esta tierra y en esta sociedad, no importa en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres, tú que nos miras a través de diferentes canales y nuestras redes, no importa donde tú te encuentres, sabemos cómo está el mundo hoy en día, corrompido por donde quiera. Y donde tú estás, en ese lugar, quizá tú estás ahí y estás viviendo y estás sufriendo la presión como Sodoma y Gomorra y como Lot, que estaba viviendo allí, teniendo que afligir su alma a causa de cómo están las personas viviendo desordenadas ante la presencia de Dios. Y tú tienes que ver y escuchar y tienes que sufrir eso porque te duele, porque tú eres un hombre y una mujer santa que está esperando en Dios. Así estaba Abraham, así estaba su sobrino Lot. Y por eso Abraham comienza a interceder para que Dios no destruya toda esa tierra, porque ahí estaba Lot. Nosotros tenemos que orar para que Dios libre a su iglesia y que la iglesia crezca en fe, que madure en la fe, que no se vaya detrás de corrientes y nuevas doctrinas que están apareciendo, sino que nosotros sigamos firme el camino de Jesucristo, el camino de la cruz, que no acortemos la cruz, sino todo lo contrario, que tomemos nuestra cruz diariamente. Aleluya, alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 2 verso 6, capítulo 2, versos 6, 7 y 8, dice: y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? Viviendo impíamente. Entonces el ejemplo para esta sociedad, este tiempo que estamos viviendo, es la ciudad de Sodoma y Gomorra. El 7 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? A nosotros como iglesia nos debe doler, debemos sufrir internamente. ¿Cómo vemos la juventud? ¿Cómo vemos incluso los patrones tradicionales de los padres? ¿Cómo vemos la sociedad que se está apartando de Dios? ¿Cómo vemos personas en la iglesia que se enfrían espiritualmente? Esto nos debe doler. Lot afligía su alma y estaba abrumado por cómo estaba el pueblo caminando.
Este es un tiempo que las iglesias deben estar llenas de gente que estén buscando a Dios, adorando a Dios, entregándose a Dios por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Porque aún conociendo la justicia de Dios, que por nuestro pecado ya estamos condenados, Dios cargó en su Hijo Jesús todo el peso del pecado nuestro para darnos su amor y la salvación. Mas sin embargo, ¿cómo está la sociedad hoy en día? Quizá no se involucra en un tipo de pecado, pero está aplaudiendo el pecado en el cual la gente que no conoce a Dios y aún conociendo a Dios, aborrecen a Dios, quieren estar sumergidos en el pecado. Y hay personas que aunque no lo practican, pero entonces lo están aplaudiendo. Dice la Biblia que Lot afligía su alma, le dolía ver cómo la gente estaba apartada de Dios y se involucraba en el pecado. Y Lot afligía su vida porque estaba viviendo una sociedad que no buscaba a Dios. Si estuviera viviendo en este tiempo, me imagino que estuviera mucho más afligido. Porque teniendo nosotros la oportunidad de hablar con Dios en cada una de nuestras habitaciones, hablar con Dios a través de su palabra, tener una comunión, una relación estrecha con Dios, que en el tiempo de Lot no tenían el mismo privilegio que tenemos, de tener relación y comunión con Dios a través de Jesucristo. Me imagino que Lot en este tiempo estuviera mucho más afligido. Porque hoy tenemos mucho más misericordia. Hoy se ha extendido ese amor y esa misericordia de Dios, de manera que ninguno de nosotros tenemos excusa. De manera que tú no tienes excusa, tú que nos está viendo y nos está escuchando posiblemente, no tiene excusa ante la presencia de Dios. Dios es omnisciente. Dios sabía lo que estaba pasando con Sodoma y Gomorra. Él sabía. Dios sabía. Dios no necesitaba que Abraham fuera a interceder, porque ya Dios sabía. Pero Dios quiere que su pueblo esté intercediendo. ¿Cuánto bendicen al Señor? La iglesia debe estar intercediendo por el mismo pueblo de Dios. La iglesia debe estar intercediendo uno por el otro, para que la fe de ninguno falle, para que la fe de ninguno mengue, para que la fe de ninguno falte, porque va a venir momentos donde tú vas a ser zarandeado. Jesús se lo dijo a Pedro. Pedro le dijo: Señor, yo voy a seguir contigo. Señor, oye, yo voy a seguir contigo. Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Pero Pedro, que estaba ahí con el maestro: Maestro, yo voy a seguir contigo. Mira, todos se pueden ir, pero yo voy a seguir contigo. Pedro, el enemigo está pidiendo para zarandearte. No, pero no te preocupes, pero que ya yo he orado por ti. Amén. Oigan, Jesús mismo dice: Pedro, yo he orado por ti. Pero más sin embargo Jesús prometió no dejarlo solo y estar con él. ¿Pero por qué iba a orar? Importante. Porque Jesús mismo prometió estar con nosotros todos los días. Pero ¿por qué entonces Jesús mismo está diciendo: pero yo he orado al Padre por ti para que tu fe no falle? Porque nosotros dependemos de Dios, necesitamos depender de Dios, no de nuestra fuerza. Yo me convertí un día, ya yo tengo la gracia de Dios. No, usted no la compró para andar con ella, para vivir para abajo de que eso es su propiedad. No, usted recibió la gracia de Dios porque por su gracia, por su misericordia, Él lo dio porque Él quiso. Y tú la tienes porque la necesitaba. Entonces, Dios quiere que sepamos que Él actúa justamente. Eso es lo que pasa. ¿Por qué Dios visitó la tierra, la ciudad de Sodoma y Gomorra? Aunque el clamor inicuo, impío de esta ciudad subió ese pecado ante la presencia de Dios como un olor desagradable. Usted ha cruzado por algún lugar que usted, un olor desagradable, que usted no quiere cruzar por ahí, que usted se tapa la cara. Mira cómo yo pongo la cara, así veo que usted no quiere cruzar por ahí. Qué desagradable. Así subió el pecado de Sodoma y Gomorra, subió ante la presencia de Dios. Ese olor desagradable, ese olor desagradable. Ya Dios sabía. ¿Por qué Dios no la destruyó antes? Porque Dios quería mostrarle a alguien lo que Él iba a hacer con esa ciudad. ¿Para qué? Para hacerlo en justicia, para que ellos tuvieran la advertencia y tuvieran la oportunidad de un arrepentimiento. Dios le muestra a Abraham lo que iba a hacer. Abraham, ¿qué hizo? Comenzó a interceder, a orar por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Porque él sabía que allí había gente que le servían a Dios y le temían a Dios. Amén.
Ya usted y yo sabemos lo que va a pasar con esta sociedad. Amén. Amén. La Biblia está ahí, la revelación en el libro de Apocalipsis. Dios nos ha dicho lo que va a hacer. Ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia? Orar. Orar por la iglesia, la fe de la iglesia, que la fe no mengüe, que crezcamos nosotros, que estamos en una relación con Dios diariamente, que prediquemos el evangelio de Jesucristo. Eso es prepararse. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén, aleluya. Entonces Dios quiere que sepamos que Él es un Dios que actúa en justicia. No iba a destruir la tierra. Tenía que mostrar lo que iba a hacer para que la gente tuviera oportunidad de arrepentimiento. Y un día cuando estemos ante Él, nadie tenga excusa. Abraham comienza a orar, a interceder a favor de 50, después 45, después 40, 35 y no encontró nada. 10, ya ahí Dios le dijo, bueno, te voy a dejar. Ahí estaba Lot. Entonces vamos a hablar de algunos puntos. Todo esto fue introducción. Yo quiero comenzar a predicar ahora. Espero que ustedes se hayan desayunado y ustedes que están allá también. Como yo tengo poco tiempo para venir por aquí, tengo que aprovechar todo el tiempo en 1 o 2 prédicas y darle aunque sea 5 mensajes en uno. Amén. Entonces, la rectitud de Dios en su relación con la nación de Israel tiene varias manifestaciones, y esto yo quiero que lo tomemos para nosotros, porque nosotros somos el Israel de Dios. Amén. Punto 1. Dios revela su rectitud dando a conocer su voluntad y su palabra al mundo a través de la nación de Israel. Deuteronomio, vamos rapidito, ayúdeme por favor, ayúdeme a predicar. Deuteronomio capítulo 4, verso 5 al verso 8. Dice, Deuteronomio, está aquí también si ustedes desean, está aquí. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, vuestro Dios, todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Wow. Miren cómo Moisés recibió la palabra y Moisés la escribe y se la da a cada padre de familia para que cada padre de familia la enseñara a sus hijos, para que sus hijos al tener hijos fueran fuertes y enseñara la palabra a esos hijos. Amén. Si hoy tú creces lánguido, desnutrido en Dios, así mismo tú vas a predicar una predicación lánguida, desnutrida, con mucho pensamiento, muchas anécdotas y moraleja y poca palabra de Dios. Pero cuando tú te preparas en la palabra de Dios, tu predicación va a tener solidez. Y un día va a cambiar el pensamiento y el corazón y la mala conducta de aquel que está en pecado. Por eso tiene que tener una base fuerte y firme en Dios y en su palabra. Isaías 45, 21 dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay Dios, más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Amén. ¿Quién hace entender sabiduría? Dios. No hay sabiduría fuera de Dios. El mundo tiene conocimiento, usted sabe que están las redes, el mundo científico, pero sabiduría como Dios, ¿quién? Nadie. Dios es el que revela sabiduría. Mire, el conocimiento del mundo es un conocimiento
limitado. El conocimiento de Dios es un conocimiento profundo. Recuerdo que un profesor en la universidad, cuando yo estaba haciendo mi licenciatura, el profesor decía, ¿cómo es posible que personas que han leído solamente un librito, oiga qué libro, le dijo un librito, ¿cómo es posible que personas que leyendo un librito vengan a saber más que uno que ha leído, oiga, es miles, cientos de páginas que he leído? Esa es la grandeza de Dios. Que nosotros, siendo brutos, hemos leído un librito así, tenemos más sabiduría que todo el conocimiento que el hombre puede dar. Aleluya. Porque cuando ustedes vienen a hablar de la vida, tienen que agarrar a Charles Darwin para hablar de la evolución, y nosotros agarramos la creación y le añadimos y decimos y denunciamos los criterios anímicos que tiene la evolución. 2. Dios revela su rectitud instruyendo a los hombres en su palabra. Salmo 25, 8. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Quién enseñará a los pecadores? Dios. Dios enseña su justicia. El hombre que se envuelve en su pecado no quiere que le hablen del pecado en el que está envuelto, porque las emociones del hombre es que lo dejen en su pecado, porque el hombre pecador se deleita en su pecado. La palabra de Dios viene a enseñarlo, a instruirlo y lo amonesta. Ciertamente lo hace sentir incómodo. Cuando usted está escuchando el mensaje de la palabra de Dios y usted no se siente incómodo con su condición espiritual, ese mensaje no está haciendo nada en su vida, no está transformando su vida. El mensaje de Dios, el mensaje del evangelio es aquel que te hace sentir incómodo con tu pecado, pero que te hace sentir cómodo al saber que tú has recibido a Cristo y te arrepientes de, aleluya, bendito sea Dios. El mensaje del evangelio viene para enseñarte, instruirte sobre el camino de Dios, y el camino de Dios entonces denuncia el pecado del hombre. 3. Dios se revela su rectitud cumpliendo sus promesas. Nehemías capítulo 9, verso 8. Dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Amén. Sus promesas se van a cumplir. Aquí dice el fereceo, el eteo, el amorreo. Decía un mensaje una vez que escuché predicando, todo terminando en eo hasta el feo. Todos tenemos promesa. ¿Ustedes creen que era ustedes nada más lo bonito? Qué bueno. Porque antes yo decía, un paréntesis, oye, leyendo la Biblia, habla de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David era un hombre hermoso, lindo. Y Saúl, hablando de Saúl, un hombre hermoso, alto, rubio, buen mozo. Digo yo, pues no hay esperanza para mí. Entonces cuando seguí leyendo los evangelios, digo, pero en Cristo ya todos tenemos entrada. Digo yo, ay, gracias por Cristo, hasta yo puedo tener la unción y la bendición de Dios, porque la unción yo creía que era para lo hermoso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, entonces entra el eo mío. Aleluya, ¿cuánto bendicen al Señor? Amén. El punto 4 dice, Dios revela su rectitud juzgando a los enemigos de Israel. Ay, ay, ay. Aquí es que la justicia de Dios no nos agrada mucho, porque la justicia de Dios viene para juzgar lo que no está bien ante Dios. Éxodo 9, 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado. Esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Sabe que hay mucha gente que no reconocen que son pecadores e impíos hasta que no pasan una situación? Faraón tuvo que entender de cuándo, después que su primogénito había muerto.
Entonces hay gente que tienen que morir a algo de ellos, algo que aman. Hay un pecado que aman que la gente no quiere morir a ellos. Y el evangelio viene para denunciar el pecado. Por eso, si el mensaje de Jesucristo que se predica desde el púlpito no te hace sentir incómodo con la forma como tú estás viviendo, entonces el mensaje no está buscando, no está haciendo nada. El mensaje hay que prepararlo de nuevo, porque el mensaje lo que está haciendo es como un bálsamo. Es como un pasamano lo que está haciendo el mensaje, lo que está diciendo: sigue, muchacho, que tú estás bien, como quiera Dios te ama. El mensaje del evangelio es decirte: mira, tu vida como está en pecado, tú estás condenado, te va a morir en el infierno, pero la gracia de Cristo te salva. Amén. Aleluya. ¿Qué dice Faraón aquí? Oye, yo y mi pueblo, nosotros somos impíos, hemos pecado, pero tu Dios es un Dios santo. Eso es lo que tú necesitas en esta mañana, reconocer tu pecado. Yo no sé lo que hiciste anoche, en la madrugada, la semana pasada. Yo no sé cómo están tus pensamientos. Yo no sé si estás orando regularmente, si estás buscando a Dios. Yo no sé en qué pecado tú te has envuelto, de engaño, de mentira, de promiscuidad sexual. Yo no sé lo que tú estás viendo en las redes. Yo no sé, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y hay mucha gente que dice: no, Dios sabe. El problema es ese, que Dios lo sabe. Ese es el problema. Y como ya tú sabes que Dios lo sabe, entonces arrepiéntete hoy de tu pecado. Amén. Vamos a arrepentirnos del pecado. 5. Dice: Dios revela su rectitud en la forma que gobierna. O sea, como Dios gobierna toda la tierra, ahí Dios está mostrando su rectitud. Salmo 45, 6. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Wow. Busquen la definición. Una tarea le voy a dejar. Por favor, anótenlo en sus celulares, en una notita por ahí. Busquen qué quiere decir cetro. Búsquenlo y vean ese texto y pónganlo ahí. Tu cetro de justicia. Búsquenlo para que usted vea que Dios con rectitud Él gobierna y con justicia. Salmo 89, 14. Dice la palabra del Señor: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. En Dios no hay sombra de variación. Sigue siendo Dios desde el principio. Con rectitud gobierna la tierra y así juzga la tierra. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. El Dios de justicia. Punto 6. Dios revela su rectitud en su ira. ¿Cuántos saben que Dios ama al impío y al pecador? Sí, Dios lo ama, pero Dios nos ama el pecado que están envueltos el impío y el pecador. Amén. Mire lo que dice la Biblia, porque hay muchas personas que creen que porque digan yo creo en Jesús, ya son salvos. Hay gente que porque creen que le hablaron el evangelio un día, porque tienen una Biblia y tienen un salmo abierto, o escuchan una canción cristiana. ¿Quién no se sabe una canción cristiana hoy en día? Yo quiero ver, ¿quién hoy en día no ha ido a una iglesia cristiana? Hasta los impíos. Eso es lo primero cuando escuchan una canción cristiana. Ay, sí, mira, yo. Y te dicen, y aquí, y te dicen donde quiera, Dios te bendiga y Dios te bendiga. Pues cristiano, cuando dicen, no, yo no soy cristiano, no. Jesús, yo a una iglesia. Ay, no, yo no voy a una iglesia. Pero Dios te bendiga, te dicen. Dios se revela su rectitud en su ira. El Salmo 7:11. Miren lo que dice. Sorprendente. Quizá algunos de ustedes no sabían, de lo que nos están viendo y escuchando, no sabían que ese texto estaba en la Biblia. Sí, ve, eso de la Biblia. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mas sin embargo el impío dice: no, porque Dios me ama. Ah, no, Dios, no, pero no, es que yo creo en Dios, yo sé que Dios me tiene en un buen lugar. La Biblia dice que Dios está airado todos los días contra el impío y el pecador. El que no tiene a Cristo en el corazón no disfruta de ese favor de Dios para salvación. El que no tiene a Cristo es condenado, dice la Biblia. Y aquí dice que Él está airado contra el impío todos los días.
Y el que ha conocido a Dios y rechaza a Dios habiéndolo conocido, peor todavía, porque ya para ese no hay más remedio. Peor todavía. Estoy hablando de la justicia de Dios, la santidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, porque eso es amor de Dios. ¿Es Dios injusto porque salva a algunos y algunos se condenan? No, Dios está obrando en su justicia. La justicia de Dios es que todos son pecadores y todos son condenados. Pero la dádiva de Dios es que ha enviado a Jesucristo para darnos vida eterna y salvación a través de Jesús. Lo que pasa es que no todos quieren recibir ese amor de Dios porque saben que hay que renunciar a esa vida de pecado. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura no unos nuevos zapatos, una nueva camisa, una nueva, no. No un nuevo look, un nuevo tinte, un nuevo corte, no. Es una vida que viene desde adentro y se ve hacia afuera. No trate de cambiar hacia afuera primero y adentro sigue siendo la misma basura. Es cambiar toda la basura que hay adentro y ese cambio de adentro, oiga, se tiene que reflejar afuera. Amén. ¿Cuánto bendicen al Señor? A diferencia de la justicia del hombre, es la justicia que se muestra en la Biblia como la justicia de los fariseos. Los fariseos conocían la escritura, pero tenían una justicia humana. ¿Qué es la justicia humana? La justicia humana es cuando el hombre trata de justificar su pecado, trata de justificar su error y entonces quiere aparentar afuera lo que no es por dentro. Por ejemplo, los fariseos querían orar abiertamente, públicamente, con voz alta, y se ayunaban, querían mostrar a todos que estaban afligiendo su cuerpo para que todos lo vean que eran hombres santos, justos, puros delante de Dios. Mas sin embargo Dios dice, eso es abominación, porque yo miro lo que está en el corazón, no lo que está afuera. Algunos, queriendo justificar su pecado, entonces toman ese texto fuera del contexto y dicen, no, esto me viene juzgando cuando le estamos denunciando el pecado. Ustedes me juzgan, pero Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo soy así. La justicia del hombre se justifica a sí mismo y eso es abominación ante Dios. Cuando el hombre recibe la justicia de Dios, se arrepiente de su pecado, entiende cuál es su error de volverse orgulloso, se arrepiente de su pecado y recibe el amor, la misericordia de Dios, que es únicamente a través de Jesucristo, un arrepentimiento y renunciando a esa vida de pecado. ¿Cuánto bendicen al Señor? Amén, gloria al Señor. Entonces Dios está irado contra el impío todos los días. Dios revela su rectitud en la protección entregada a los pobres y a los afligidos. Salmo 140, en el verso 12. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. 8. Dios se revela su rectitud cuando muestra su misericordia y compasión. Salmo 116, verso 5. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Clemente es Jehová, justo. Sí, misericordioso. Ese es al Dios el cual tú le sirves y yo le sirvo. Un Dios de justicia, pero que muestra su misericordia y su amor y su bondad a través del sacrificio de su Hijo amado en la cruz del Calvario, para que yo no tenga que ir y sufrir, y que Cristo ya pagó el precio de mi pecado y ahora soy salvo por Él. 9 y último punto. Dios revela su rectitud al salvar a los pecadores. Salmo 98, el verso 2 y verso 3. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Amén.
Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros, para que tú no mueras en tu pecado, sino que tú recibas esa justicia de Dios que se vuelca hacia ti en bondad y en amor, en salvación. Que la mañana de hoy tú puedas recibir ese amor de Dios, que tú puedas entender que la justicia de Dios viene para revelar lo que Él es realmente: un Dios recto, un Dios que te ama, un Dios que no tiene sombra de variación. Tú pecaste, Él te levanta, Él te perdona para que no viva más en ese pecado. En conclusión, cuando el ser humano se hace justo en sí mismo, el fruto de esa justicia es pecado. Y dice la Biblia que la condenación del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero que en Cristo Jesús nosotros somos liberados de esa muerte y esa condenación eterna. Por lo tanto, hoy te invito a disfrutar del amor de Dios, la misericordia de Dios que viene a través de su Hijo amado y nuestro Señor Jesucristo. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y que ponga en ti una mega abundante y sobreabundante paz. Puesto de pie, que Dios le bendiga. Alcemos nuestras manos al Señor y adoremos al Señor. Yo creo que usted déle un aplauso al Señor que salió del corazón. Yo quiero que usted levante su mano, por favor, levante su mano, levante su mano, levante sus dos manos. Abra su corazón, si usted quiere, cierre sus ojos, pero abra su corazón a la presencia del Espíritu Santo en esta mañana. Abra su corazón y dele gloria y honra al Señor. Vamos, yo quiero que usted dé gloria al Señor por la justicia de Dios, pero dé más gloria a Dios por la salvación y la vida eterna, porque la justicia de Dios es que por nuestro pecado nosotros íbamos a ser condenados, pero el amor, aleluya, de Dios mostrado a través de su Hijo amado Jesús, ya somos salvos de la condenación eterna. Levante su mano y dé gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias. Gracias porque ya no soy esclavo del temor. Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Yo solo sé que soy tu hijo, soy tu hijo. Soy tu hijo. Y puedo disfrutar de tu misericordia, puedo disfrutar de tu amor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias porque soy salvo. Gracias porque soy salvo por tu amor, por tu misericordia. Oh, gracias, Señor. Porque aunque hay gente que quiere tomar la justicia y ellos juzgar conforme a su justicia humana, nosotros nos aferramos a la justicia tuya, como dijo David. Un momento que había pecado, yo no quiero la justicia del hombre porque el hombre no tiene misericordia, pero quiero la justicia de Dios. Quiero caer en la mano de Dios porque Dios es un Dios grande, celoso con sus hijos, misericordioso y amoroso, bondadoso. Y nosotros aplicamos, Señor, a esa misericordia. Nosotros solicitamos, Señor, esa misericordia que tú tienes con tus hijos a través de tu Hijo Jesús. Que tu sangre siga limpiando. Te pedimos, Señor, por esta sociedad. Te pedimos, Señor, por RD. Te pedimos por USA. Te pedimos, Señor, por toda Latinoamérica. Te pedimos por Europa. Te pedimos por los países africanos, asiáticos. Te pedimos por tu pueblo Israel. Te pedimos por la iglesia. Que la fe de la iglesia no mengue. Libre y guarda tu iglesia de falsas doctrinas. Fortalece la iglesia. Que tu fe, Señor, que la fe en ti no mengue, Señor, de tu pueblo. Salva al impío y al pecador, Padre. Revela tu gracia y tu bondad y trae salvación. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si le va a dar un aplauso al Señor, por favor, no lo retenga. Por favor, un aplauso, una ofrenda de aplauso. Una ofrenda de aplauso al Cordero, Cordero de Dios. Cordero de Dios. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén.